Hola amigos, en esta ocasión, los peores castigos medievales. La Edad Media y la Inquisición fueron épocas conocidas por la invención y el uso de métodos de tortura extremadamente crueles, diseñados con el fin de infligir al máximo dolor y sufrimiento, a menudo con el propósito de obtener confesiones o como castigo al público. Recordando que, durante la Edad Media, la violencia punitiva estaba altamente sistematizada con objetivos legales definidos: arrancar confesiones, ejecutar sentencias o humillar públicamente, no como sadismo aleatorio. Número 1. La cuna de Judas. La cuna de Judas era un cruel método de tortura utilizado en la Europa medieval y moderna, sobre todo durante la Inquisición. Consistía en una estructura puntiaguda montada sobre una base amplia donde la víctima era suspendida con las piernas abiertas sobre una pirámide de madera afilada, con la punta insertada en sus partes íntimas. Junto a ello se juntaban cuerdas al cuerpo de la víctima para que la presión y el dolor aumentara al empujar lentamente hacia abajo el cuerpo de la víctima y así permitiendo que la punta penetrara aún más en su cuerpo. Esta tortura podía durar horas o días, por lo que se aplicaban métodos adicionales para aumentar aún más el sufrimiento hasta el punto de provocar infección deliberada para intensificar el dolor y causarles desgarros internos graves. Además del tormento físico, la humillación y la deshumanización de la víctima contribuía al daño psicológico, ya que se realizaba en presencia de grupos y a veces dentro de entornos religiosos. Número 2. La pera de la angustia. La pera de la angustia es una pequeña herramienta, pero muy cruel. Un extraño objeto en forma de pera consiste en 4 hojas de metal con una manivela dentro, que disponía de un sistema mecánico para extraerlo. En tiempos de la Inquisición se insertaba en la boca o el recto u otros orificios de la víctima. Al girarla, se expandía, desgarrando el tejido y causando un dolor insoportable a los condenados de índole homosexual, herejes o brujas. A los homosexuales se les introducía por sus partes íntimas, abriéndola en su total extensión hasta desgarrarlo. A los acusados de herejía se les introducía en la boca hasta despedazarla, y a las brujas se les introducía en sus partes íntimas. Número 3. El toro de Falaris. Era un brutal instrumento de tortura y ejecución utilizado en la antigua Grecia, especialmente en Cilicia, y posteriormente remontado por los romanos y la Inquisición española medieval. Este consistía en una estatua hueca de bronce con forma de toro, lo suficientemente grande como para que cupiera una persona dentro. Tenía una puerta lateral y orificios en la nariz y las orejas para permitir la salida del humo y los sonidos. Se encerraba a la víctima en su interior atadas de pies y manos y luego se encendía una pequeña hoguera debajo del toro, convirtiéndolo en un horno que cocinaba lentamente a la persona hasta provocarle la muerte. El diseño incluía un sistema de tubos acústicos que distorsionaban los gritos de la víctima, haciéndolos sonar como los bramidos de un toro, para el deleite sádico de los espectadores, claro. Aunque se originó en la antigua Grecia, su uso se popularizó como leyenda, y el propio Falaris ordenó que el inventor Periliano fuera la primera persona en probar su creación. Falaris mismo murió más tarde en el mismo dispositivo cuando fue derrocado por Telemaco en el año 1554 a.C. Número 4. Silla de la tortura medieval. Conocida principalmente como la silla de hierro, es uno de los terribles artefactos de la tortura, instrumento atroz que era utilizado durante la Edad Media por la Santa Inquisición, destinado a herejes u opositores de la Iglesia Católica. Este consistía en una silla de hierro con cientos o miles de púas que se calentaban a menudo con fuego debajo para posteriormente colocarlos a la víctima al natural, sin ropa, a la silla con púas de hierro, pinchos que se clavaban en el cuerpo y que podían convertirse en un calvario aún mayor, calientes, mientras además recibía golpes y humillaciones.
Esto era para castigar principalmente delitos como brujería, asesinato o adulterio. Número 5. La horquilla del hereje. Este dispositivo, a diferencia de otros, no era un artefacto diseñado para causar un dolor extremo de inmediato, sino una herramienta de tormento psicológico y físico prolongado. Una herramienta diseñada no para matar rápidamente, sino para mantener a la víctima en un estado de sufrimiento constante, es decir, hasta que el cuerpo colapsara. Debido a que la horquilla consistía en una barra metálica con dos puntas afiladas en cada extremo, se colocaba entre el cuello y la barbilla de la víctima, con las puntas presionando el pecho, el esternón o la garganta. Se fijaba con una correa al cuello, impidiendo cualquier movimiento de la cabeza. Si la víctima intentaba hablar, gritar o incluso inclinarse, las puntas se clavaban lentamente en la carne. La horquilla del hereje fue utilizada principalmente por la Inquisición para castigar a aquellos que consideraban enemigos de la Iglesia, es decir, no importa si hacías daño a alguien, bastaba pensar diferente. Su principal propósito no era castigar, sino también humillar a la víctima, dejándolo en un estado de vulnerabilidad absoluta. Número 6. La doncella de hierro. Era un ataúd de metal, aunque se le asociaba con la Edad Media, no hay evidencia de que se haya usado realmente en esa época. Lo que sí es cierto es que con el paso de los años se ha convertido en el símbolo de horror medieval, una máquina de tortura que mezcla lo sangriento, lo humano y lo mecánico. Pues se trata ni más ni nada menos que de un armario de hierro conformado de un ataúd de tamaño humano, revestido con púas o clavos afilados, donde la víctima era forzada a entrar, y al cerrar la puerta, las púas penetraban en puntos no vitales del cuerpo para prolongar su sufrimiento. Número 7. El potro de la tortura. Este era considerado uno de los métodos de ejecución más brutales utilizado por la Inquisición. Se trata del desmembramiento mediante caballos, en donde la víctima era atada de pies y manos a un bastidor o una cama de madera con un torno, y al girar este torno se estiraban las extremidades en direcciones opuestas, dislocando las articulaciones y en casos extremos desmembrando el cuerpo. La víctima era expuesta a un dolor insoportable hasta el punto de provocar la muerte. El potro representaba la malevolencia en su máxima expresión. Este castigo era aplicado a hombres condenados por alta traición en Inglaterra medieval y moderna temprana. Los restos se exhibían en lugares públicos, transformando el cuerpo en un espectáculo de la crueldad. Número 8. La rueda. También conocida como la rueda de Catalina, fue un método de ejecución y tormento de la Inquisición. Su principal función no era simplemente ejecutar, sino destruir el cuerpo, el alma y la dignidad del condenado, pues consistía en atar a la víctima desnudo boca arriba con los brazos y piernas extendidos, en una enorme rueda, dispuesta sobre el patíbulo. Bajo sus articulaciones se colocaban bloques de madera, mientras que el verdugo blandía una gran rueda con borde de hierro y golpeaba a la víctima, no para matar sino para romper los huesos y articulaciones, mientras la carne se abría llegando incluso a despedazarla. Cuando el cuerpo quedaba hecho trizas, era insertado entre una enorme rueda de madera, se lanzaba en lo alto de un poste para exhibirlo ante la multitud, aún con vida. La víctima era devorada por los cuervos, arrancándole los ojos, carne y por último el alma. Número 9. Tormento de ratas. La tortura de ratas era un método horroroso de castigo, debido a que se colocaba en una jaula llena de ratas hambrientas sobre el estómago desnudo de la víctima y se le sujetaba firmemente para evitar que escaparan. Luego se aplicaba calor en la jaula, a medida que las ratas, desesperadas al huir del calor, arañaban y roían el cuerpo de la víctima buscando una salida. El resultado era un dolor inimaginable, lo que conducía a una muerte lenta y agonizante. Las víctimas soportaban tanto el terror de la participación como el impecable tormento infligido por las ratas. Número 10. La máscara de la tortura. Se refiere a un instrumento de tortura histórico real de origen alemán, herramienta de bronce del siglo XVIII después de Cristo. Este instrumento se utilizaba para cegar a las personas de manera extremadamente dolorosa y castigar, humillar
públicamente a sus criminales. Su uso fue prohibido a finales del mismo siglo. Actualmente se encuentra expuesta en el Museo del Crimen Medieval. Y bueno amigos, esos fueron los peores castigos medievales, los instrumentos de tortura más utilizados en la época medieval. Déjame saber en los comentarios qué otro tema te gustaría que tocáramos en Crónicas Oscuras. Igualmente no te olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Te ha hablado Freddy Pereira y ya estás aquí en The Tut Play. Ya no te aburras.